Muy bien, buenos días nuevamente, siendo las 11:08 de la mañana, damos inicio a la sesión de audiencia, constituido el Pleno de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, integrada por Víctor Praus Aldarriaga como presidente, la señora Inés Villabonilla y el señor José Antonio Neira Flores como magistrados componentes de la misma. Damos inicio a la sesión de audiencia en el proceso número 7-2019, seguido contra los acusados Jimmy García Ruiz y Melba Sonia Aguilar Farfán por delitos contra la administración pública y otros. Esta audiencia se realiza de manera virtual para garantizar su publicidad. La misma se retransmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Queda en la conducción del debate la señora Inés Villabonilla. Proceda, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. Vamos a pasar a la acreditación de las partes. Primeramente, señora especialista, ¿hay algún despacho pendiente? Señora especialista, doctora Hilda. Doctora Hilda. La doctora Hoyos. Sí. Señor asistente de audiencia, ¿está usted conectado? Vemos en pantalla, no lo escuchamos. La señora Hoyos. Perdón, señorita. Sí. Villa. Me indican que hay una comisión de servicio en estos momentos que está integrando y realizando en representación del colegiado que está en este momento en audiencias, la señora Hoyos, pero está el señor Collante. Por favor, atienda lo requerido. ¿Hay despacho pendiente? Secretaria Directora de Debates, no hay despacho pendiente que dar cuenta. Efectivamente, por la jornada olvidé indicar inicialmente por la maratón judicial. Bueno, se ha conectado la otra isla, me parece, del celular, pero no hay despacho pendiente de dar cuenta en este momento. Doctora Hoyos. Señoras y señores, buenos días. Señorita Directora de Debates, con las disculpas del caso, pero estaba en la comisión de la Embajada de Estados Unidos que me habían designado. En cuanto al despacho, señorita Directora de Debates, no hay escrito pendiente para dar cuenta. Muchas gracias, doctora. Vamos a proceder a la acreditación de las partes. Vamos a empezar por el Ministerio Público, la doctora Galinka Solano Salas. Muchas gracias, señorita Directora de Debates. Galinka Mesa Salas, Fiscal Suprema Adjunta de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos en representación del Ministerio Público. Muy buenos días a los señores magistrados, a los señores abogados y a todas las partes que han concurrido a esta audiencia. Muchas gracias, señorita Directora de Debates. Gracias, la señora Procuradora. Buenos días, señores magistrados. Buenos días a la representante del Ministerio Público, a cada uno de los abogados de la defensa, a todos los presentes. Nelly del Pilar Verona Farro, en representación de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Villayaza. Buenos días, señores magistrados, integrantes del colegiado, a las señoras representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría, a los colegas de la defensa, a los señores acusados y a los demás presentes. Quien habla es Percy Enrique Revilla Yaza, con registro de matrícula del Colegio de Abogados de la Libertad, número 2853, abogado defensor del señor Jimmy García Ruiz, con los demás datos que ya constan en autos. Gracias. Muchas gracias. La defensa y la acusada Melba Sonia Aguilar Farfán, el doctor Morales. Buenos días, señorita magistrada, señorita directora de debates, señor presidente, señor vocal supremo, señora fiscal supremo y los demás concurrentes. Por la ciudadana Melba Aguilar Farfán, el doctor Carlos Daniel Morales Córdoba, con registro del Colegio de Abogados del Callao, número 4588 y demás datos ya registrados en audiencia. Muchas gracias, doctor. El acusado Jimmy García Ruiz. Muy buenos días, señorita directora de debates, señor presidente, señor juez supremo integrante de esta sala penal. Muy buenos días, señor representante del Ministerio Público, así como de la Procuraduría, señores abogados y demás participantes en esta audiencia virtual. Jimmy García Ruiz, con documento nacional de identidad 17848943 y demás datos consignados al inicio de este juicio oral. Muchas gracias.
Vamos ahora con la identificación de la acusada Melbasonia Aguilar Farfán. Buenos días, señorita directora de debate. Buenos días, señor presidente, señor vocal magistrado de la sala especial. Buenos días, señorita representante del Ministerio Público, a la procuradora y abogados todos. Mi nombre es Melbasonia Aguilar Farfán, mi DNI es 0720-1859 y con todos los datos ya consignados en las carpetas anteriores. Buenos días. Gracias. Muchas gracias. La defensa pública, por favor. Buenos días, señorita directora de debate, a los señores y señoras magistrados y a todos los concurrentes. Abogado Rommel Manuel Gutiérrez Lazo, con registro del Colegio de Abogados del Callao, 9736, defensor público asignado a la Corte Suprema. Muchísimas gracias, doctor. Bien, en esta oportunidad, dado el estado del acompañamiento, doctor Morales. Sí, señorita directora de debates, solamente para solicitarle su autorización, como se trata estamos en la etapa de los alegatos de la parte, hoy ya corresponde a la parte de la Procuraduría Pública, quien ya habla va a estar presente, pero le pediría permiso para retirarme de 12 a 12:30, tengo un informe oral que se ha cruzado con esta audiencia, y mientras tanto solicitaría, ¿no?, se autoriza al señor defensor público Rommel Gutiérrez vaya apoyándome en esta diligencia, ya que el doctor que está también, que me apoya como interconsulta doctora, se encuentra en una diligencia externa. Esa es la autorización para retirarme brevemente, doctora, y incorporarme una vez termine esta audiencia. Doctor, tenemos el alegato de la Procuraduría y lo vamos a terminar el día de hoy. Si no terminamos en la mañana, continuamos en la tarde. Así que coordine bien. Señor presidente, si usted tiene la autorización del doctor Rommel, vamos a proceder en ese caso. Le corresponde el alegato a la Procuraduría todavía. Sí, tal como lo ha señalado, el horario fijado en la agenda está hasta las 12:45. Los minutos restantes podrán ser seguidos por el abogado de apoyo. Y claro, mañana no habría audiencia, sería la sesión siguiente. Continuamos en la tarde para terminar el alegato. Bien, gracias, señor presidente. Vamos a continuar. El doctor Rommel Gutiérrez ya tiene presente que a las 2:30, ¿no, doctor? Doctor Morales. Doctor Morales. ¿Doctora? 12:30, ¿no? Sí, de 12 a 12:30, señorita magistrada. Más tarde. Entonces, siendo el estado del juzgamiento, corresponde en esta oportunidad los alegatos de la Procuradora Pública, doctora Nelly del Pilar Verona Farfán. Tiene el uso de la palabra, señora. Muchas gracias, señora magistrada. Señores magistrados, al inicio de este juicio oral, se dijo que se iba a probar que los acusados han causado un daño de naturaleza civil, por el cual deben resarcir al Estado representado por esta Procuraduría. Se dijo que se iba a probar la existencia del daño y con ello los elementos que conforman la reparación civil, esto es, el hecho antijurídico, el daño, la relación de causalidad y el factor de atribución. Hoy día podemos decir que estos elementos se encuentran probados. Hemos logrado acreditar la responsabilidad civil de cada uno de los acusados. En este juicio sí existen aspectos que han quedado totalmente esclarecidos. Comenzaremos con nuestro hecho ilícito. Se tiene que tanto Jimmy García Ruiz y Melbasonia Aguilar Farfán fueron acusados por el delito de tráfico de influencias simuladas, tráfico de influencias reales y encubrimiento personal. Respecto al tráfico de influencias simuladas, señores magistrados, tenemos como el hecho fáctico que Jimmy García Ruiz, en su condición de juez... Doctora Verona, un minuto. Doctor García, Jimmy García, ¿tiene prendido su audio? Tenga la amabilidad porque filtra lo que están hablando. ¿Acusado Jimmy García Ruiz? Sí, disculpe, señora magistrada. Ya. Acabo de... Pague el audio porque está filtrándose todito alguien habla ahí. Bien, doctora, disculpe usted, puede proceder con su alegato. Muchas gracias. Respecto a nuestro hecho fáctico, tenemos que Jimmy García Ruiz, en su condición de juez superior titular de la Corte Superior de Lima Este,
en el mes de septiembre del 2015, haber recibido un beneficio económico por parte de Roger del Águila Mendoza, invocando para ello influencias simuladas con el fin de interceder ante los jueces supremos de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en el recurso de casación 788-2015. Recurso de casación que fuera interpuesta por Roger del Águila en la causa seguida en su contra por el delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado. Se tiene que Melbasonia Aguilar Farfán, también por el delito de tráfico de influencias en la modalidad simuladas, prestó asistencia al acusado Jimmy García Ruiz, quien había recibido este beneficio económico para mantener a Roger del Águila Mendoza en la creencia que se iba a influir ante los jueces supremos de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República en el recurso de casación 788-2015. Ello para obtener un fallo favorable, para lo cual había recibido la suma de 5,000 soles el día 2 de marzo del 2016, operando como abogada de Roger del Águila Mendoza bajo la supervisión de Jimmy García Ruiz. Respecto a este delito, ha quedado acreditado que Roger del Águila Mendoza fue sentenciado por el delito de cohecho pasivo propio, la misma que fue confirmada mediante resolución 56 de fecha 9 de septiembre del 2015, emitido por la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres Juanjuy de la Corte Superior de Justicia de San Martín, que lo condenaba a 6 años de pena privativa de libertad efectiva. Ha quedado también acreditado que Jimmy García Ruiz en el año 2016 se desempeñaba como juez superior titular de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura Lima Este y posteriormente como juez superior titular de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia Lima Este, corroborado ello con la documental 1, reporte de datos del magistrado Jimmy García Ruiz, extraído de la página web del CNM. Ha quedado también acreditado que se llevaron a cabo 2 reuniones, siendo la primera sostenida entre Jimmy García Ruiz, Roger del Águila Mendoza y Roger del Águila Zárate en la casa de la madre de Jimmy García Ruiz, ubicado en Tingo de Zaposoa, donde Roger del Águila Mendoza hizo entrega de los documentos de su expediente, expresándole a Jimmy García Ruiz que regrese en 2 días para poder estudiar su caso. Asimismo, en la segunda reunión, donde los acompañó sin ingresar a la misma, la persona de Flor Miriam Vela Saldaña, en ese entonces esposa de Roger del Águila Mendoza, donde se produjo la solicitud del dinero, esto es, la suma de $15,000, quedando ya en conversación en la suma de $12,000 pagaderos en 3 cuotas. ¿A cambio de qué? A cambio de solucionarle su problema, esto es, el presente, el recurso de casación, para que pueda influenciar en los jueces que se hagan cargo de su proceso, proporcionándole para ellos su número de celular 979-684-015 y posteriormente el número 992-776-579. Todo ello corroborado con la declaración testimonial en este juicio de Roger del Águila Mendoza con fecha 18 de octubre del 2022. Asimismo, la declaración testimonial de Roger del Águila Zárate, padre de Roger del Águila Mendoza, el 25 de octubre del 2022. La declaración testimonial de Flor Miriam Vela Saldaña, con fecha 3 de noviembre del 2022. Asimismo, se corrobora esas reuniones con las documentales número 32, informe número 01-2018, de fecha 18 de septiembre del 2018, suscrito por Walter Chipana Guillén, magistrado integrante de la Unidad de Prevención Especial de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, donde se transcribió la declaración de Roger del Águila Mendoza, lo que acredita además una declaración uniforme. Asimismo, al darse lectura de la declaración de Jimmy García Ruiz en este juicio oral, en la prueba documental también acreditada, en la documental 26 y material 39, transcripción del video de la entrevista proporcionada por Jimmy García Ruiz en el programa Punto Final de Frecuencia Latina. Acreditado también con
el documental 33 y material 40, carta TSP-83030000, JPP-80-2019, de fecha 13 de marzo del 2019, donde se prueba la titularidad de los números de celular de Jimmy García Ruiz, donde proporcionó a Roger del Águila Mendoza para que se mantuvieran en comunicación. Esto es el número 979-684-015. Con ello se prueba, con este documento, que Jimmy García Ruiz es el titular de los números antes mencionados. Asimismo, con este documental 33 y prueba material 40, se prueba la existencia del tráfico de llamadas realizados entre Jimmy García Ruiz y Roger del Águila Mendoza. Con estas declaraciones, señores magistrados, y con esos documentales, pues, se prueban las reuniones existentes entre Jimmy García Ruiz, Roger del Águila Mendoza, Roger del Águila Zárate, padre de Roger del Águila Mendoza, en el domicilio de la madre de Jimmy García Ruiz, ya que con estas declaraciones y con estos documentales, pues se prueba que dichas reuniones, que fueron 2, se sostuvieron, en las cuales Jimmy García Ruiz, a cambio de influenciar de forma simulada ante los jueces que se hagan cargo de la casación frente a Roger del Águila Mendoza, a fin de que le dé un donativo en el monto de $15,000, quedando ya en conversación en $12,000. Posterior a estas reuniones y haber acordado ya el beneficio económico que se iba a otorgar a Jimmy García Ruiz en estas reuniones, se tiene que también ha quedado acreditado la entrega de dichos montos de dinero. Esto es, en la declaración de Roger del Águila Mendoza, menciona que con fecha 24 de septiembre del 2015 realizó un depósito en la suma de 3,000 soles a la cuenta de Jimmy García Ruiz a través de su compadre Efraín Vázquez Ríos, acreditándose el mismo a través de la declaración de Efraín Vázquez Ríos el día 29 de noviembre del 2022, quien, si bien es cierto, menciona que le depositó la suma de 3,000 soles a favor de Jimmy García Ruiz, es por una devolución de un préstamo realizado hace un año atrás para su campaña política. Sin embargo, acepta haberse encontrado circunstancialmente con Roger del Águila Mendoza el mismo día de realizado el depósito. Menciona que no se acuerda si dicho préstamo para su campaña política lo declaró ante el Jurado Nacional Especial o ante la OMP. Se acredita además que dicho depósito de dinero con el documental 8, Estado de Cuentas de Ahorro de Moneda Nacional del cliente Jimmy García Ruiz, de fecha 2 de mayo del 2019, en donde con fecha 24 de septiembre, con códigos 11680547, aparece el abono retiro en efectivo de la suma de 3,000 soles. Se acredita que con la declaración de Flor Miriam Vela Saldaña, quien era esposa de Roger del Águila Mendoza, quien en su declaración menciona que Roger del Águila Mendoza le comentó del dinero que le había entregado a Efraín Vázquez Ríos para que realizara el depósito a Jimmy García Ruiz. Además de ello, se acredita también la entrega de este dinero con la documental 27, informe número 024-2019, donde obra los 21 audios contenidos en el USB con características de color azul y con código DT101G2 de 4 GB, en la cual Roger del Águila Mendoza, en su declaración en este juicio, acepta haber grabado dichos audios, encontrándose la conversación con Efraín Vázquez Ríos, según versión en el audio 190410-20190410 WA0025 WAV, en donde conversan sobre los diferentes montos de dinero entregados a Jimmy García Ruiz y que, sin embargo, Jimmy García Ruiz no le había hecho nada, por lo que él estaba solicitando la devolución de todo su dinero. Respecto a la segunda entrega de dinero, que es en la suma de 11,000 soles, la cual fue entregada por la persona de Roger del Águila Zárate a la persona de Fredesvinda Ruiz de García, madre de
Jimmy García Ruiz, para que le entregue en forma directa a su hijo, ya que viajará a la ciudad de Lima, acreditándose el mismo con la declaración de Anita Mendoza Aguirre, quien en su declaración del 22 de noviembre menciona que Roger del Águila Zárate le vendió una hectárea de terreno de plantación de naranja por la suma de 12,000 soles, concretándose el mismo a través del documento privado firmado ante el juez de paz de Tingo de Zaposoa del 8 de enero del 2016. Asimismo, con la documental 10, oficio número 326-2019, de fecha 12 de febrero del 2019, mediante la cual se adjunta el documento de compra-venta de un terreno de fecha 8 de enero del 2016, se acredita además con la declaración documental de fecha 31 de octubre del 2018 de Fredeslinda Ruiz de García, quien menciona que Roger del Águila Zárate se comunicaba con su hijo a través de ella. Con lo que queda acreditado, señor magistrado, señores magistrados, que tanto Roger del Águila Zárate como Roger del Águila Mendoza sostuvieron reuniones y comunicaciones con Jimmy García Ruiz. Respecto al tercer pago en el monto de 10,000 soles, esto queda acreditado a través del depósito realizado el 17 de febrero del 2016 a la cuenta 040 24 28 20 29 del Banco de la Nación a nombre de Cecilia Paola Tarrillo Álvarez, quien resulta ser la esposa de Jimmy García Ruiz, conforme se acredita con la documental 12, voucher del Banco de la Nación de fecha 17 de febrero del 2016 y la documental 13, estado de cuenta de ahorro moneda nacional, cliente Tarrillo Álvarez Cecilia Paola, donde se da cuenta del depósito y retiro al día siguiente, siendo que dicho dinero, Roger del Águila Mendoza lo obtuvo de un préstamo realizado por Elina Saldaña Pérez, quien es la madre de su esposa, es decir, su suegra, quien a su vez lo obtuvo de un préstamo realizado por la cooperativa San Martín de Porres en Zaposoa, conforme se acredita con la documental 15, documento de desembolso de crédito emitido por la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres, versión que es corroborada con la testimonial de Flor Miriam Vela Saldaña, quien contó además con la declaración de Cecilia Paola Tarrillo Álvarez, quien mencionó que la suma de 10,000 soles depositada a su cuenta le entregó a su esposo Jimmy García Ruiz, versión también corroborada por la declaración leída en este juicio de Jimmy García Ruiz, quien ratifica el depósito de Roger del Águila Mendoza, mencionando que dicho depósito era para la abogada Ana Melba Aguilar, Sonia Melba Aguilar Facfán. Cabe mencionar que en dicha declaración agrega que el dinero recién le entregó el 2 de marzo a la abogada por encontrarse de vacaciones. Respecto a la abogada Sonia Melba Aguilar Farfán, queda acreditado que Jimmy García Ruiz se contactó con la abogada Melba Aguilar Farfán para que se apersone a la casación 788-2015, produciéndose la misma mediante escrito de apersonamiento con firma de Roger del Águila Mendoza de fecha 17 de marzo del 2016, habiendo entregado Jimmy García Ruiz el dinero a Melba Aguilar Farfán. Asimismo, con fecha 3 de junio del 2016, presentó el escrito solicitando autorización de la palabra y posteriormente, con fecha 12 de julio del 2016, presenta un escrito solicitando copias simples de las piezas procesales. Ha quedado acreditado también en este juicio que Roger del Águila Mendoza desconocía que su abogada era la acusada Melba Aguilar Farfán, ya que Jimmy García Ruiz le mencionó que él se haría cargo de su proceso. Se acredita con la declaración de Roger del Águila Mendoza que conoce a su abogada a fines del año 2017, presentándose Melba Aguilar Farfán como su abogada. Agrega además que no le firmó ningún escrito a su abogada. Sin embargo, reconoce que la firma en el escrito de apersonamiento le pertenece, pero que dicha hoja la firmó en blanco a Jimmy García Ruiz. Queda acreditado también que con fecha 22 de septiembre del 2015,
el abogado Jesús Alberto Herrera Vega presentó el recurso de casación, siendo admitida por la Sala Mixta de Mariscal Cáceres, acreditado mediante el documental 4, 5 y 6. Esto es, escrito de recurso de casación de fecha de presentación 22 de septiembre del 2015. Resolución 57 de fecha 25 de septiembre del 2015, que concede el recurso de casación, y resolución número 58 de fecha 15 de octubre del 2015, que eleva los autos a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República, quien mediante resolución sin número de fecha 21 de marzo del 2016 declaran bien concedido el recurso de casación mediante resolución sin número de fecha 15 de julio del 2016, declarando inadmisible el recurso de casación por inasistencia de la abogada y del recurrente. Ha quedado acreditado también el escrito con fecha 7 de diciembre para la programación, fecha y hora para la realización de la audiencia, con la finalidad de que se mantenga engañado bajo que iban a continuar con el tráfico de influencias simuladas a Roger del Águila Mendoza. Por cuanto, ya se ha mencionado, el recurso de casación había sido declarado inadmisible por inasistencia de la abogada y del recurrente. Sin embargo, posterior a esa resolución, la abogada Melba Aguilar Farfán siguió presentando escritos pese a tener conocimiento de la inadmisibilidad de este recurso. Asimismo, en la documental 38, CD rotulado con la inscripción PF0909-2018, Policía Preso Pagó a Fiscal, donde la abogada no reconoce el voucher por el pago de 10,000 soles, sino de 5,000 soles. Asimismo, con todos estos documentales, señores magistrados, y con estas testimoniales, pues ha quedado acreditado que se quería mantener en error a Roger del Águila Mendoza a fin de que siga otorgando este beneficio económico en la creencia que iban a interceder en su proceso de casación para que a través de la conversación con los magistrados que se hagan cargo de este caso, pues salga una opinión favorable para él. Hay que tener en cuenta, señores magistrados, que Roger del Águila Mendoza, al ser un efectivo policial, tiene conocimientos básicos de las judicaturas y de los cargos que esos ejercen, teniendo en cuenta que al conocer a Jimmy García Ruiz y tener conocimiento que ostentaba el cargo de presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, pues tuvo más creencia en convencerse de que iba a interceder por él en su proceso de casación con la finalidad de que salga a su favor, ya que el común de la gente, pues, entiende, así no fueran abogados, entiende que cuanto más cargo, más pueden influenciar, pues, dentro de su ámbito laboral a fin de que salga una opinión favorable. Lo que en el caso de Roger del Águila Mendoza no fue extraño, dado que al ser un efectivo policial, pues tenía conocimientos básicos de estos cargos y de estas jerarquías que hay dentro del Poder Judicial. Asimismo, señores magistrados, ha quedado acreditado ya respecto a nuestra responsabilidad civil que la ley orgánica del Poder Judicial establece que los magistrados o los servidores y o funcionarios públicos que ostentan un cargo dentro del aparato judicial están prohibidos de asesorar, están prohibidos de sugerir o de aconsejar un abogado a algunas de las partes. Mucho más hay que tener en cuenta, señores magistrados, que no estamos hablando de un cargo de secretario o especialista, no discriminando, sino que estamos hablando de un presidente de la Corte, donde tiene a más cargo, más posibilidad de dañar la imagen del Poder Judicial, que teniendo estos hechos de tráfico, de influencias simuladas, pues no ha sido evasivo a dañar a la imagen del Estado a través del Poder Judicial, que como bien sabemos ya se encuentra bastante dañado.
Respecto a nuestro delito de tráfico de influencias reales, tenemos que se atribuye a los acusados, pues, que Jimmy García Ruiz habría recibido un beneficio económico, el mismo que se llevó a cabo entre los meses de noviembre y diciembre del 2017, esta vez invocando influencias reales, ofreciendo al condenado Roger del Águila Mendoza interceder ante la juez Marilyn Doris Gaspar Calle, quien era juez provisional del Juzgado Civil Transitorio Lurigancho y Chaclacayo, en la demanda de acción de amparo expediente número 5550-2017 para obtener un fallo favorable, siendo respaldado por la acusada Melba Aguilar Farfán, quien operó como abogada de Roger del Águila Mendoza bajo la supervisión del acusado Jimmy García Ruiz. ¿Y esto para qué, señores magistrados? Por cuanto ha quedado acreditado también en el desarrollo de este juicio que la sala declaró inadmisible el recurso de casación, que ya lo hemos sustentado dentro del tráfico de influencias simuladas, por la inasistencia de la abogada Melba Aguilar Farfán. Al enterarse de esto, Roger del Águila Mendoza, a través de Jimmy García Ruiz, con quien sostenía permanente comunicación, que ha quedado acreditado a través del tráfico de llamadas, el levantamiento del secreto de comunicaciones, ha quedado acreditado, pues, esta comunicación permanente que existía entre Jimmy García Ruiz y Roger del Águila Mendoza. Ha quedado también acreditado estas comunicaciones a través de la declaración de Roger del Águila Mendoza y la declaración leída en este juicio de Jimmy García Ruiz, quien menciona que informó a Roger del Águila Mendoza que su proceso de casación había sido declarado inadmisible, pero dándole una opción de solución que era la acción de amparo. ¿Y esto con qué? Con la finalidad de continuar con la ventaja económica que le había otorgado Roger del Águila Mendoza. Asimismo, Jimmy García Ruiz le mencionó que todo se iba a solucionar y que no quería que se entregue, ya que Roger del Águila Mendoza estaba dispuesto a entregarse a las autoridades por tener en su contra, pues, órdenes de captura por el proceso por el cual se había presentado este recurso de casación. Menciona además Roger del Águila Mendoza que se le solicitó la suma de 600 soles para interponer esta acción de amparo ante una juez de Chaclacayo, por cuanto Jimmy García Ruiz se desempeñaba como juez titular, presidente de la Corte de Justicia de Lima Este, generándose el expediente 1550-2017, derivado al único juzgado civil transitorio Chaclacayo ante la magistrada Marilyn Doris Gaspar Calle. ¿Para qué? Esto con la finalidad que con este proceso de amparo, pues el recurso de casación vuelva a su estado normal. Ha quedado acreditado, señores magistrados, con el documental 20, oficio número 5550-2017, emitido por la Corte Superior de Justicia de Lima Este, que el juzgado civil transitorio de Lurigancho y Chaclacayo, que fue remitido por la juez Marilyn Doris Gaspar Calle, en las cuales se anexa copias certificadas del expediente 5550-2017, que contiene la copia certificada de la demanda de acción de amparo que fue presentada con fecha 12 de diciembre del 2017, presentado por Sonia Melba Aguilar Farfán ante el Juzgado Civil Transitorio de Lurigancho y Chaclacayo. Copia del escrito de fecha 29 de diciembre del 2017, donde se presenta a Ana Melba Aguilar Farfán un certificado domiciliario de fecha 23 de diciembre del 2017 y señala como domicilio Malecón Manco Capa 1498, distrito de Chaclacayo. Ello para acreditar la competencia territorial, pero cuyo domicilio era de la abogada, más no de Roger del Águila Mendoza. Asimismo, se anexa la copia certificada del escrito de fecha 8 de enero del 2018, mediante la cual Melba Aguilar Farfán refiere no haber anexado el certificado domiciliario y anexa a su escrito el certificado domiciliario expedido por el notario público Moyapaza Bilbao Rubén. Perdón.
Asimismo, se anexa la copia certificada de la resolución número 1 de fecha 17 de enero del 2018 que resuelve declarar inadmisible el recurso de amparo y otorga 3 días para subsanar las omisiones advertidas. Copia certificada del escrito de fecha 23 de enero del 2018 presentado por Sonia Melba Aguilar Farfán, mediante la cual subsana las omisiones y adjunta el documento nacional de identidad de Roger del Águila Mendoza. Además, adjunta un recibo de luz cuyo este recibo pues tenía algo peculiar que era del año 2014, presentándose en el año 2017. Asimismo, la copia certificada de la resolución número 2 de fecha 29 de enero del 2018, mediante la cual se admite la demanda de proceso de amparo. Asimismo, la copia certificada de la resolución 6 de fecha 14 de agosto del 2018, mediante la cual se emite la sentencia que declara infundada la demanda de amparo. Señores magistrados, con estas documentales, pues, se acredita que se presentó la demanda de acción de amparo ante el Juzgado Civil Transitorio de Lurigancho y Chaclacayo, que despachaba la juez Marilyn Doris Gaspar Calle, teniendo en cuenta, señores magistrados, que al ser Jimmy García Ruiz presidente de la Corte y teniendo cargo de superioridad frente a Marilyn Doris Gaspar Calle, quien además se encontraba solicitando desplazamientos de su cargo para estar en un lugar más cercano, pues fue más vulnerable a fin de que Jimmy García Ruiz pueda establecer tráfico de influencias reales. Se ha acreditado que dicho juzgado no era el competente para conocer la demanda de amparo, por cuanto no existe ningún documento que acredite que Roger del Águila Mendoza resida en Chaclacayo. Mucho más, señores magistrados, si su documento nacional de identidad menciona como dirección el distrito de Zaposoa, esto es, en la región San Martín. De la revisión de esos documentales también, señores magistrados, ha quedado acreditado que el plazo para la presentación de esta demanda ya había caducado, por cuanto, de acuerdo a ley, el plazo para presentar esta demanda de acción de amparo es de 30 días. Sin embargo, ha quedado acreditado en este juicio oral que dicha demanda fue presentado con 3 meses de posterioridad, es decir, ya había caducado su presentación. Al recepcionar la declaración de Marilyn Doris Gaspar Calle, menciona que asumió la competencia por la documentación presentada y que asimismo se recepcionó también en este juicio oral la declaración de Raúl Rodrigo Aguilar Rueda el 10 de noviembre del 2023, quien fuera el secretario judicial, quien refiere que tuvo a su cargo este expediente 5555-2017. Esto también corroborado, señores magistrados, con la declaración de Roger del Águila Mendoza, quien declaró que nunca vivió en Chaclacayo. Sin embargo, la abogada Melba Aguilar Farfán mencionó que ella sí residía en Chaclacayo y que había alquilado un inmueble en dicho distrito. Por lo que se concluye que Melba Aguilar Farfán consignó declaración falsa al mencionar que Roger del Águila Mendoza residía en Chaclacayo, esto es, con la finalidad de presentar la demanda de amparo ante el Juzgado Civil de Chaclacayo, a pesar, uno, de haber transcurrido el plazo en exceso. Pese a ello, señores magistrados, la juez Marilyn Doris Gaspar Calle admite esta demanda. ¿Por qué? Porque se encontraba bajo la supervisión y presión de Jimmy García Ruiz, quien desempeñaba el cargo de presidente de la Corte de Justicia de Lima Este, acreditándose con ello la superioridad que tenía Jimmy García Ruiz sobre la juez Marilyn Gaspar Calle, teniendo en cuenta, reiteramos, que se desempeñaba como presidente de la Corte Superior de Lima Este. Asimismo, queda acreditado también con la declaración de Raúl Rodrigo Aguilar Rueda, quien menciona
que fue su persona quien elaboró el proyecto de resolución 1 en el mes de diciembre del 2017, el cual declaraba inadmisible la demanda por incompetencia, pero no elaboró el proyecto que declara inadmisible la demanda y que otorgaba 3 días para subsanar omisiones. También reconoce que elaboró en enero del 2018 otro proyecto que declaraba inadmisible la demanda por caducidad del plazo de presentación de la acción de amparo, pero desconoce por qué no fue aprobado su proyecto por la magistrada. Asimismo, ante la OCMA, menciona que proyectó 2 resoluciones afirmando que hizo conocer de dichos proyectos a la magistrada. Sin embargo, desconoce por qué se declaró inadmisible, otorgando el plazo de 3 días. A su turno, la magistrada Doris Gaspar Calle señaló que la abogada Sonia Melba Aguilar Farfán, en la entrevista con ella, señala que ya había conversado con el doctor San Martín, que solo necesitaba que ella declare fundada la demanda, mencionando además que con la finalidad que la juez Doris Gaspar Calle la reciba en su despacho, mencionó que venía de parte del presidente de la Corte, Jimmy García Ruiz. Ha quedado también acreditado, señores magistrados, que fue la magistrada Doris Gaspar Calle quien redactó la resolución que declara inadmisible, otorgando un plazo de 3 días para subsanar. Es decir, con todos estos documentales y con todas estas declaraciones, pues queda acreditada la influencia real ante la magistrada Gaspar Calle por parte de Jimmy García Ruiz, quien a través de Sonia Melba Aguilar Farfán, pues intercedieron para presentar esta acción de amparo, ello con la finalidad de revocar este recurso de casación, el cual ha sido declarado inadmisible por inasistencia de su abogada y del recurrente. Nuevamente, señores magistrados, estamos ante el delito de tráfico de influencias reales. Reiterando, señores magistrados, que el acusado, en su condición de presidente de la Corte de Justicia de Lima Este, pues transgredió la ley orgánica del Poder Judicial, ya que como magistrado, como funcionario o servidor público, pues se tiene conocimiento que están prohibidos de asesorar, que están prohibidos de recomendar a algún abogado, mucho más de haber recibido dinero a cambio, pues, de interceder ante la juez Doris Gaspar Calle, quien ante la presión, teniendo en cuenta que era el presidente de la Corte quien se encontraba detrás de este proceso, pues emitió las resoluciones de las cuales se ha sustentado anteriormente. Asimismo, señores magistrados, el haber incumplido con la ley orgánica del Ministerio Público, la ley orgánica del Poder Judicial, mediante la cual pues los magistrados, funcionarios y o servidores públicos se encuentran prohibidos de ejercer de forma privada la función de abogados. Asimismo, se encuentran prohibidos de asesorar, se encuentran prohibidos de recomendar a algún abogado, reiterando que ya la imagen del Poder Judicial se encuentra bastante deteriorada frente a la opinión pública, pues con esta conducta lo único que se ha hecho pues es perjudicar al Estado en la entidad del Poder Judicial, que ya está bastante dañada esta imagen del Poder Judicial. Dentro de este delito tanto de tráfico de influencias simuladas y reales, señores magistradas, se ha acreditado durante el juicio oral, o se ha mencionado que podría existir una rencilla por parte de Roger del Águila Mendoza hacia Jimmy García Ruiz. Señores magistrados, durante el desarrollo de este juicio oral, pues no se ha llegado a acreditar que Roger del Águila Mendoza tenga alguna rencilla contra Jimmy García Ruiz, que al contrario, no es que sea una rencilla, sino que posteriormente, al descubrir que no se estaba cumpliendo
con lo que le habían ofrecido a cambio de este beneficio económico es de que él estaba solicitando la devolución de su dinero y estaba también solicitando ya entregarse a las autoridades por tener esta orden de captura. Y ahí pasamos a lo que es el delito de encubrimiento personal. Se tiene, señores magistrados, que la acusada Melba Sonia Aguilar Farfán no prestó asistencia esencial al acusado Jimmy García Ruiz, quien se desempeñaba como presidente de la Corte de Justicia de Lima Este, para evitar que Roger del Águila Mendoza sea aprehendido por la justicia, realizando coordinaciones para que permanezca oculto en la casa de la abogada Melba Sonia Aguilar Farfán, por lo que dicha conducta evitó que Roger del Águila Mendoza sea aprehendido por la justicia para la ejecución de su pena impuesta por el delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado, no dando cuenta a las autoridades, más bien sustrayéndolo de la ejecución penal. Reiteramos, señores magistrados, que respecto a este delito, pues, ha quedado acreditado que Roger del Águila Mendoza fue condenado por la Sala Descentralizada de Mariscal Cáceres a 6 años de pena privativa de libertad. Sin embargo, se contactó con Jimmy García Ruiz, quien a su vez se contactó con Melba Aguilar Farfán, presentando diversos escritos en la casación con la finalidad de revertirla, sin que Roger del Águila tenga conocimiento, en primer lugar, que Melba Aguilar Farfán era su abogada. Posteriormente, al contar con orden de captura entre los meses de noviembre y diciembre de 2017, cuando ya figuraba y queda acreditado con el oficio 96-2019 de fecha 7 de febrero de 2017, decidió viajar a la ciudad de Lima para conversar con Jimmy García sobre su caso, permaneciendo oculto en la casa de Sonia Melba Aguilar Farfán, siendo que los acusados, tanto Jimmy García Ruiz como Melba Aguilar Farfán, pues tenían pleno conocimiento de la orden de captura que pesaba en contra de Roger del Águila Mendoza. Esta orden de captura, pues, ha quedado acreditado a través de la documental 23, a través del oficio 675-2016, de fecha 14 de abril del 2017, donde se acredita que Roger del Águila tenía orden de captura ordenado por el Juzgado de San Martín. Asimismo, con la documental 24, el oficio 863-2017, de fecha 10 de octubre del 2017, también queda acreditado, pues, esta orden de captura. Asimismo, señores magistrados, también ha quedado acreditado a través del levantamiento de secreto de comunicaciones y de los oficios remitidos por Telefónica del Perú, pues ha quedado acreditado la titularidad de los números de teléfono. Asimismo, ha quedado acreditado el tráfico de llamadas realizadas entre Jimmy. Un ratito, por favor. Doctor Morales, ¿está marcando? Sí, señorita magistrada, voy a proceder a retirarme. Proceda Están nomás. informando y incorporarme. Doctor, Gracias, doctora. Disculpe la molestia. tome la defensa, por favor. Puede retirarse, por favor. Podría continuar, doctora, por favor. Muchas gracias, señora magistrada. Mencionábamos, señora magistrada, pues, que ha quedado también acreditado de que a través de la declaración de Roger del Águila Mendoza, que al encontrarse en la ciudad de Lima y al tener, pues, en su contra estas órdenes de captura, se comunicó con Jimmy García Ruiz, quien a su vez se comunicó con la abogada Melba Aguilar Farfán, quienes le enviaron un taxi a fin de que se dirija al domicilio de Melba Aguilar Farfán, donde permaneció ahí por un tiempo. Eso queda acreditado a través de los documentales, fotografías y de la narración detallada de Roger del Águila Mendoza, quien menciona, pues, las características del domicilio y ubicación del domicilio de Melba Aguilar Farfán, quien menciona que se mantuvo oculto en dicho domicilio. Que si bien es cierto, la abogada Melba Aguilar Farfán menciona de que no es cierto y que en las documentales y fotografías, tanto de Navidad y Año Nuevo, menciona de que no se encontraba ahí, que ella se encontraba con su familia. Señores magistrados, pues, si tienes escondida a una persona en tu domicilio, no la vas a sentar a tu mesa con toda tu familia. Tiene que permanecer oculto.
Además de ello, no tenía tampoco la obligación de sentarlo a su mesa y pasar pues Navidad y Año Nuevo con él. Razón por la cual con eso queda desacreditado que Melba Aguilar Farfán dice que nunca tuvo en su domicilio a Roger del Águila Mendoza, por cuanto reiteramos a través de la declaración detallada y lo que menciona Roger del Águila Mendoza con las características del domicilio de Melba Aguilar Farfán, lo cual queda acreditado también según la mención de Roger del Águila Mendoza y las fotografías anexas, pues guardan relación de la declaración de Roger del Águila Mendoza respecto a las características del domicilio de Melba Aguilar Farfán. Señores magistrados, con ello queda acreditado nuestro hecho antijurídico respecto a nuestra responsabilidad civil. Hay que tener en cuenta, señores magistrados, que de acuerdo al Acuerdo Plenario 6/2006, que precisa que el daño civil debe entenderse como aquellos efectos negativos que derivan de una lesión de un interés protegido, lesión que puede originar consecuencias patrimoniales y no patrimoniales. En caso de estos últimos, son daños circunscritos a la lesión de derechos o legítimos intereses existenciales no patrimoniales, tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas. En el presente caso, pues, se ha generado daños no patrimoniales conforme se valoran los hechos, pues los acusados han invocado tanto influencias simuladas e influencias reales indebidas, lo que daña pues la imagen del Poder Judicial, por lo que dicha reparación civil pues debe guardar coherencia con el daño causado en base a los principios de lesividad y proporcionalidad. También hay que tener en cuenta, señores magistrados, que considerando que se ha lesionado un bien jurídico ideal, que si bien es cierto, no puede cuantificarse patrimonialmente, pues el sustento fáctico para determinar la reparación del daño moral debe estar en función a otro tipo de factores en los delitos de corrupción de funcionarios, como son la afectación a la institución o entidad vinculada, conducta dañina. En este caso, pues, estamos hablando de la imagen del Poder Judicial que, conforme ya hemos mencionado, pues, está bastante deteriorada frente a la opinión pública. Asimismo, el impacto nocivo del alcance social que tiene un alcance general en la sociedad, pues se concibe al Poder Judicial como un ente corrupto sin discriminar a funcionarios o servidores honestos. Asimismo, el efecto de no credibilidad de los ciudadanos en sus autoridades públicas, sobre todo en las decisiones que emite el poder del Estado, por cuanto la mayoría, pues, relaciona que están vinculados con actos de corrupción. La afectación al fortalecimiento de la institucionalidad en el país. Asimismo, el grado de vulneración, sostenibilidad del desarrollo económico del país como producto de estos actos de corrupción. Es claro que esos actos de corrupción inciden en la predictibilidad de las decisiones, por ende, tienen un impacto en la economía del país. Asimismo, el grado de incidencia negativa al compromiso por la función pública. Hay que tener en cuenta, señores magistrados, que la conducta tanto de Jimmy García Ruiz bajo el apoyo de Melba Aguilar Farfán, pues con ese actuar, con esa conducta, ha sido netamente dolosa, por cuanto Jimmy García Ruiz, en su calidad de presidente de la Corte Superior de Justicia y teniendo en cuenta que ha quedado acreditado a través de su hoja de vida, que no es que tenía pues una antigüedad de 1 año o 2 años en la institución, ya contaba con una trayectoria, lo cual nos hace presumir y acreditar de que tenía pleno conocimiento de sus funciones y que estaba totalmente prohibido a través de su ley orgánica del Poder Judicial, que no podía asesorar, mucho menos podía él nombrar o recomendar a alguna abogada, mucho menos, señores magistrados, recibir un donativo o en este caso tal y conforme ha quedado también acreditado ya en los documentales y las testimoniales, la recepción del dinero por parte de Roger del Águila Mendoza y a través de su padre Roger del Águila Zárate. En este juicio, señores magistrados, entonces se ha logrado acreditar la responsabilidad civil de los acusados.
hemos visto durante todo este proceso la conducta dolosa de los acusados, que ha sido probada tanto con documentales como testimoniales. Asimismo, respecto a nuestro factor de atribución, se ha quedado acreditado que los acusados tenían pleno conocimiento de sus implicancias legales de su acto. Esto es, que al haberse declarado inadmisible el recurso de casación, optaron por presentar la acción de amparo, a su vez optaron por ocultar a Roger del Águila Mendoza, esto es, con la finalidad de seguir percibiendo este donativo económico. Por lo cual se puede advertir que la actuación de los acusados fue absolutamente dolosa e intencional, siendo ese nuestro factor de atribución que justifica la reparación civil solicitada a favor del Estado. Se ha probado que la conducta de los acusados fue a todas luces dolosa, siendo que esta conducta no ha sido inofensiva para los intereses del Estado, generando con ello un perjuicio al Estado. Se ha quedado acreditado que los acusados no han dado cumplimiento ni a la ley ni a sus obligaciones legales, mucho menos a sus deberes éticos, pues todo lo contrario, han actuado contra el prestigio y la respetabilidad de la función pública, perjudicando con ello a la institucionalidad del Poder Judicial, desmereciéndola ante el concepto público frente a la sociedad, siendo el Poder Judicial, pues, el ente que la ciudadanía ve con mayor recelo, precisamente por actos cometidos por los acusados, teniendo en cuenta, señores magistrados, que Jimmy García Ruiz, pues, no ostentaba cualquier cargo, sino el cargo de presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. ¿Dónde quedó el prestigio del Poder Judicial? ¿Dónde quedó la ética? ¿Dónde quedó la probidad? ¿Dónde quedó la lealtad? ¿Dónde quedó la responsabilidad que tenía? Todo esto ha sido indiferente a los acusados, actuando dolosamente en agravio del Estado. Con estos señores magistrados también ha quedado acreditado que los acusados han dañado el normal y correcto funcionamiento de la administración pública, han quebrantado los deberes de neutralidad, de responsabilidad al que está obligado todo funcionario y o servidor público, vulnerando con ello los principios de la función pública reconocidas en el artículo 6 de la ley 2781.5, como son respeto, probidad, veracidad y lealtad. Se ha probado que la conducta de los acusados, pues, han generado un daño de naturaleza extrapatrimonial, han generado un daño de carácter civil que se encuentra plasmado en nuestro Código Civil en su artículo 1969. Asimismo, ha quedado acreditado, pues, que Jimmy García Ruiz, como funcionario público, pues, ha causado un perjuicio al Estado en la institucionalidad del Poder Judicial. Daño que se configura contra el recto y normal funcionamiento de la administración pública. Hemos mencionado, pues, que los acusados han causado un daño de naturaleza extrapatrimonial, que si bien es cierto, señores magistrados, esta lesión no puede cuantificarse con exactitud, sí lo hemos estimado de manera justa, razonable y proporcional con los hechos ilícitos efectuados por los acusados, teniendo en cuenta los criterios objetivos, subjetivos y sociales. Respecto a nuestro criterio objetivo, pues, se tiene que acá se toma en cuenta el aprovechamiento económico ilegal que el funcionario logra para sí o para un tercero, que en el presente caso, pues, se toma en cuenta que estamos hablando del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Esto es, al haber recibido dinero donativo por parte de Roger del Águila Mendoza, ¿para que intervenga a través de su proceso de casación, para que influya simuladamente ante los jueces que vieran este caso de recurso de casación. Asimismo, frente al tráfico de influencias reales, tenemos que el acusado y la abogada
Melba Aguilar Farfán, pues influenciaron a través de la juez Doris Gaspar Calle, siendo esto nuestro criterio objetivo. Asimismo, respecto al encubrimiento personal, pues se ha llegado a acreditar que efectivamente Roger del Águila Mendoza estuvo en el domicilio escondido de Melba Aguilar Farfán. Respecto a nuestro criterio subjetivo, pues se toma en cuenta que la responsabilidad del funcionario dentro del aparato público, esto es, a mayor responsabilidad, mayor es la confianza depositada por el Estado al funcionario. En este caso, porque se tiene la potencialidad de perjudicar al Estado en una proporción bastante alta, lo que ha pasado en el presente caso, teniendo en cuenta, conforme ya lo hemos mencionado, que estamos hablando del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, siendo este uno de los más altos cargos dentro del aparato del Poder Judicial, teniendo entonces mayor responsabilidad, por ende, mayor potencialidad para perjudicar la imagen del Poder Judicial. Referente a nuestro criterio social, se toma en cuenta la magnitud o la difusión o el conocimiento mediático de estos hechos de corrupción, pues tal información noticiosa lo que hace es generar un rompimiento, un resquebrajamiento de la confianza que tiene la sociedad dentro del aparato estatal, siendo que en el presente caso, pues, fue mediático, teniendo en cuenta que de estos delitos, esta conducta de los acusados fue emitido a través de reportajes, a través de entrevistas que fueron transmitidas a través del programa Punto Final, a través del canal Frecuencia Latina. Por todas estas consideraciones, señores magistrados, es que solicitamos el pago de una reparación civil, esto es, por el delito de tráfico de influencias simuladas contra Jimmy García Ruiz y Melba Sonia Aguilar Farfán por daño extrapatrimonial en la suma de 50,000 soles. Asimismo, respecto al delito de tráfico de influencias reales contra Jimmy García Ruiz y Melba Sonia Aguilar Farfán como daño extrapatrimonial, la suma de 50,000 soles. Asimismo, por el delito de encubrimiento personal contra los acusados Jimmy García Ruiz, Melba Aguilar Farfán, por daño extrapatrimonial, la suma de 30,000 soles, lo que hace un pago total de 130,000 soles. Muchas gracias, señores magistrados. Muchas gracias, señora representante de la Procuraduría. Hemos terminado con el alegato de la Procuradora. El doctor Yasa, ¿qué tiempo más o menos va a demorar su alegato? Por favor, ¿podrían indicarnos? Sí, señora magistrada, habíamos señalado en la audiencia anterior, o la penúltima, un tiempo mínimo de 3 horas. Correcto. Y... Bien, 3 horas, ¿no? Sí, señora magistrada. El doctor Morales, bueno, no está presente. Bien, doctor, en todo caso, señor presidente, ¿está preparado para, todavía tenemos 40 minutos? No, perdón, 20 minutos. Como usted disponga, señora magistrada, pero me gustaría que esté el doctor presente, el doctor Córdoba. Sí. Señor presidente, nosotros tenemos otra reunión, otra fecha para el día 16 de agosto. ¿Sí? 16 de agosto. Doctora Villa, una pregunta. Dígame. ¿Este caso no estaba programado para la tarde también, de 3 a 4:30 p.m.? Decía si podía iniciarlo y todavía podemos continuar en la tarde. Doctor, ¿usted quiere que doctor Morales? Doctora, pero a nosotros no nos han notificado con que la audiencia continúe en la tarde, disculpe usted. Es que tenemos tiempo, por eso es que entendíamos que la audiencia iba a ser 3 horas, por eso lo corríamos para la tarde que no culminaba. En todo caso, podría usted, para que esté presente el doctor Córdoba, hacerlo desde las 2 de la tarde hasta las 4, para ir avanzando. Disculpe, doctora, pero como abogado defensor, pienso que las
citaciones a las audiencias de juicio oral deben hacerse con anticipación. Doctora Hilda, sí. En este caso, Doctora Hilda. Sí, doctora, de acuerdo a lo agendado, sería a partir de las 3 de la tarde. De las 3:30. Bueno, señor presidente, ahí está dificultad, bueno, está el doctor de que no se le ha notificado, pero nosotros señalamos que era de 11 a 2:45 esta audiencia con la doctora Verona, que dijo que iban a ser 3 horas, y lo corríamos en todo caso para complementar, eso lo dijimos en la sesión pasada también, si no terminaba la acabamos para la tarde. Perdón, ¿puedo hablar? Sí, doctora. Sí, señora. Con todo respeto, señor presidente, señorita directora de debates, yo he entendido al empezar esta audiencia, estaba presente mi abogado, que se iba a continuar mañana, a no ser que he escuchado mal, como yo soy sorda. Pero, en todo caso, yo les suplicaría a ustedes, con todo respeto, que mi abogado también tenga conocimiento de lo que están ustedes ahora informando, porque él tiene muchas diligencias. Entonces, yo quisiera, por favor, que él esté presente en todas las diligencias. Bueno, ahora ha habido una emergencia, él lo ha dicho, pero yo les pediría, porque yo estoy en una situación de acusada, estamos en la etapa final y yo me siento completamente protegida por mi abogado defensor. Bien, señora. Les pido, por favor, que me entiendan y bueno, yo nunca he faltado a ninguna audiencia de ustedes, ni presencial ni virtual, hasta enferma he estado, y les pido que me comprendan, por favor. Sus abogados sabían que el estado del juicio era pues alegato. En todo caso, señor presidente, podríamos continuar pues el día 16 de 2:30 a 5 de la tarde. Bien, entonces efecto de no Para no afectar las líneas de defensa que sí, efectivamente son de tener en cuenta, y es la política de la sala, su privilegio en lo posible. Vamos a proceder entonces a diferir esta sesión para los alegatos de defensa de los abogados. Nos está indicando el próximo miércoles 16, ¿correcto? 2:30 a 5 de la tarde. Doctor Yaza. Ahí habría, doctor Yaza, ese es el tiempo. Doctor Yaza, ¿me escucha? Sí, doctora. Bien, para el día miércoles 16 de 2:30 a 5 de la tarde. Y el 18, viernes 18, alegatos de Melvazón Aguilar de 2:30 a 4:30. ¿Correcto, señora Aguilar? ¿Puede repetir, por favor, la hora? De 2:30 a 4:30. También dijo mi abogado, ¿no? 3 horas aproximadamente, la vez pasada. 2:30 o 12:30. 2:30. 2:30. Perdón, señores magistrados, yo les agradezco infinitamente, sé también la carga que tienen, que Dios los bendiga. Bien, señor presidente, hemos terminado. Bueno, se da entonces por concluida esta sesión de audiencia. Queda ya programada los alegatos de defensa para la fecha indicada, siendo las 12:16 de la mañana. Gracias a todos por su concurrencia. Buenas tardes. Muchísimas gracias y bendiciones.